Muy bien, pues por respeto a nuestros asistentes, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Muy buenos días, soy su servidor, el ingeniero Daniel Ramírez, de Promptel, y en nombre del organismo y de DAICITEC y ZTE les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual en el que veremos un tema muy interesante, muy importante, que está denominado como solución Wi-Fi Mesh para el hogar, que amablemente nos va a impartir el ingeniero Mario Alberto Ruiz de ZTE, que nos va a compartir sus conocimientos, su experiencia. Él es ingeniero en electrónica, graduado de la Universidad Tecnológica Mixteca. Es director de producto de ZTE. Tiene más de 15 años de experiencia en la implementación de proyectos de acceso fijo y móvil, y una amplia experiencia en proyectos de CDMA y diferentes tecnologías. Y estamos muy agradecidos que nos apoye en este taller. Y a todos nuestros asistentes también les damos la más cordial bienvenida, agradecerles por el tiempo que nos comparten al participar en este taller, y solicitarles muy amablemente que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un ambiente lo más limpio y transparente posible, tengamos una buena presentación. Recordarles que en el chat de esta sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, para que podamos hacerles llegar la presentación del taller. Y asimismo nos pueden compartir las preguntas, los comentarios, las aportaciones que pudieran tener al tema. Y al final de la presentación tendremos unos minutos de preguntas y respuestas con el ingeniero Mario Alberto Ruiz para aclarar las dudas que pudieran surgir durante la presentación. Y pues estamos a punto de iniciar, no tomo más tiempo, le cedo la palabra a Mario Alberto para poder iniciar con el taller. Adelante, Mario Alberto, que tengas un excelente taller. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, mi nombre, como lo comentaban, es Mario Alberto Ruiz García. Soy el director de producto de ZT para aquí en la Ciudad de México. Entonces, el día de hoy queremos platicar un poco de nuestra solución. Bueno, de la solución en general vamos a platicar de la mejora del Wi-Fi, que así se llama esta presentación, Mejora tu vida. Para dar una simple introducción muy rápida, pues sabemos actualmente que casi todas las personas ya actualmente tienen un teléfono celular y, bueno, al final estamos comunicados a través de y, bueno, siempre al estar conectados, pues si andamos en la calle, primero es de que tengamos internet en el teléfono, como decimos, y cuando llegamos a cualquier lado, lo que buscamos es la señal de Wi-Fi para estar conectando nuestro teléfono y de ahí ya sabemos, ¿no? Estar usando las redes sociales, estar usando el WhatsApp, comunicándonos. Ya actualmente la modalidad del trabajo de home office, entonces todo esto, digamos, ahí nos damos cuenta qué tan importante se ha vuelto el Wi-Fi en nuestra vida. Entonces, al final, si tenemos una buena conexión de Wi-Fi, al final, en una parte estamos mejorando nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en contacto, estamos trabajando, estamos hasta viendo la tele, viendo películas en alta definición. Digamos, son muchos elementos que se van involucrando cuando hablamos que estamos conectados al Wi-Fi sin darnos cuenta, ¿correcto? Entonces, actualmente la presentación ahorita es cuáles son los puntos importantes que hay que considerar en la parte del Wi-Fi, cómo podemos hacer esa mejora del Wi-Fi, ya sea en el hogar. Entonces, es más que nada la presentación que voy a dar. Entonces, actualmente de los primeros puntos que voy a platicar son los desafíos de la red del hogar y los antecedentes que existen. Ya ahorita les platiqué un poco, ¿no? Del Wi-Fi, cómo nos ha ayudado en nuestra vida, pero ya hablando un poco más a nivel técnico, ¿cuáles son esos antecedentes? Para empezar, vamos a ver actualmente que obtener una velocidad de Wi-Fi de 50 megabits detrás de dos paredes ya realmente ya se vuelve algo difícil, ¿no? Todos los que tenemos un departamento, digamos, actualmente los departamentos estamos hablando que tienen 80 metros cuadrados, estamos hablando que tienen una sala comedor y dos recámaras, ¿correcto? Entonces, de donde pongamos nuestro
access point hacia las recámaras. Digamos, si ponemos el access point en el centro de la casa o en la sala, ya en las recámaras que están alejadas, ya ahí podemos decir que hay 2 paredes, ¿correcto? Entonces ya la cobertura va a ir disminuyendo, ¿correcto? Entonces realmente, digamos, como se va teniendo, digamos, vamos a tener nuestro access point o nuestro modem o nuestra ONT, como vamos hablando. Entonces, como nos vamos alejando de ese elemento, las pérdidas de atenuación van a ser mayor, ¿correcto? Y también vamos a hablar un poco de la atenuación de los diferentes elementos. Si la señal pasa a través de una puerta de madera, va a haber una atenuación, una ventana de vidrio, va a haber una atenuación. Si es Ya no te escuchas, Mario. Está apagado tu micrófono. Ahí. Ok. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, entonces lo que comentábamos, ¿no? Tenemos una pérdida de la señal como nos vamos alejando de la ONT, ¿correcto? Y adicional, va a haber una atenuación adicional dependiendo de los elementos que nos crucemos. Digamos, si hablamos de una puerta de madera, va a haber una atenuación, una ventana de vidrio va a haber una atenuación, un vidrio grueso va a haber una mayor atenuación, una pared de ladrillo de 12 centímetros, pues va a ir aumentando las atenuaciones, ¿no? Estamos hablando de un muro de hierro de hormigón, pues ya va a ser prácticamente mucho mayor la atenuación. Entonces, para tener una señal alta debemos de tener una buena potencia de recepción. Entonces, cuando ya hablamos de una atenuación, cuando ya hablamos de 2 paredes, ya estamos hablando de una pérdida de 30 a 50 dB, ¿correcto? Entonces, ya es bastante. Entonces, por eso es que hablamos que detrás de 2 paredes, digamos, esta señal, digamos, ya disminuye bastante. Entonces, digamos, lo que significa que en un apartamento, en una villa, ya no puede cubrirse con un solo access point o una ONT o un modem de lo que tengamos. Entonces, siempre hay que pensar en eso, ¿no? Muchas veces, por eso, cuando contratamos un servicio de internet, ¿dónde vamos a colocar su dispositivo, no? Muchas veces lo que pensamos es colocarlo en medio, en el centro de la casa o del departamento para tener mayor cobertura en todos los ángulos, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Porque hay atenuaciones y hay pérdidas de la señal cuando vas pasando de las paredes, ¿correcto? Otro punto importante que tenemos que ver es la interferencia en las bandas de Wi-Fi. Sabemos que actualmente tenemos la banda de 2.4 y la banda de 5 gigas. Casi todos los dispositivos actualmente soportan la banda de 2.4 y sabemos que tienen una mayor cobertura. Realmente hay varios canales que por el estándar de Wi-Fi nos indican, pero realmente 3 de estos canales son los que no se interfieren o no se superponen, que es el canal 1, el canal 6 y el canal 11. Realmente son canales que no se van a estar sobreponiendo. Los otros canales se van sobreponiendo, entonces vamos generando interferencia, ¿correcto? Adicional que hay otros dispositivos, ya sea de Bluetooth, que igual nos van a afectar en esa interferencia, entonces la potencia de la señal va a ir disminuyendo, ¿correcto? Y vamos a tener una señal más sucia, no vamos a alcanzar, digamos, altas velocidades en el Wi-Fi. Y así también lo que podemos hablar en la banda de 5 gigas, ¿correcto? En la banda de 5 gigas vamos a tener 2 canales que no están superpuestos, ¿correcto? Y adicional, cuando hay radares cercanos, esos radares también nos van a generar interferencia. Entonces, imagínense que vamos teniendo muchos dispositivos que están trabajando en esas bandas, pues nos empiezan a generar ruido y al final nuestras velocidades de Wi-Fi nos van a ir, va a ir afectándose realmente. Ahora, otro punto. Vamos a regresar un poquito unos 2 años atrás con la era del COVID, si nos recordamos. Entonces, actualmente con esa era de COVID, digamos, se aceleró la necesidad de un aprovisionamiento zero touch. ¿Qué significa eso? Que los operadores o quien vendía estos productos tuvieron que hacer desarrollos muy prácticos para instalar equipos y estos se pudieran instalar muy fácilmente y no se tuvieran que estar tocando por el usuario o por un técnico especializado, ¿correcto? Entonces, eso fue, digamos, más que nada ese punto importante del zero touch, de no tocar el equipo, sino llevarlo, implementarlo
y que se conectara y automáticamente se aprovisionara. Eso fue una de las necesidades que empezaron a surgir. Adicional que para los operadores, digamos, en esa era de COVID, las llamadas de los clientes se duplicó. ¿Por qué? Porque cuando ya estaban en su casa, ya querían empezar a hacer el trabajo de home office, muchos tenían sus propias oficinas en la casa, entonces no tenían una buena cobertura, entonces los operadores empezaron a recibir llamadas y de las llamadas de los clientes realmente se duplicaron. De todas estas llamadas que hablaban para estos problemas, el 60% era relacionado al Wi-Fi. Sabemos que los que vivimos esa parte es de que o no teníamos buena señal de Wi-Fi, teníamos que estar en una sala concurridos con la familia, entonces todo eso estuvo pasando, ¿correcto? Y adicional, para un operador, digamos, esa llamada, digamos, o el demandar, al final le costaba dinero. ¿Correcto? Porque muchas veces tenía que mandar una persona a la casa a revisar esa instalación. Entonces, actualmente ya lo que hemos visto es que ya hay aprovisionamiento Zero Touch, de donde nada más llegamos, conectamos el equipo, los equipos se van a autoinstalar, se van a aprovisionar o configurar internamente y van a ser gestionados en vía remota. Digamos, esa es una de las necesidades que hemos visto que ha estado surgiendo. ¿Correcto? Ahora, de los servicios que vamos teniendo en la casa o del internet, estamos viendo que ya hay nuevos desafíos, ¿correcto? De estos desafíos, ¿qué significan? Digamos, ya el servicio de video que vamos a ir teniendo ha ido aumentando, ¿correcto? Ya actualmente todos los que tenemos sistemas de televisión, digamos, de video on demand, actualmente hemos visto que ya empiezan a surgir películas de 4 y 4K y van a ir surgiendo de 8K. ¿Y esto qué significa? Que va a ir aumentando la velocidad, el usuario va a ir solicitando mayores velocidades, ¿correcto? Entonces, si hablamos de diferentes anchos de banda, les puedo comentar que la solicitud de ancho de banda en las casas va aumentando. ¿Correcto? Y adicional, el servicio, si nos damos cuenta en la tabla de abajo, podemos ver en el, digamos, de lo que se va planteando, bueno, en otros lugares, si se dan cuenta, en el 2018 ya existían, ya hay en las casas 2 teles de 4K, ¿correcto? Entonces, si tú estás trabajando al mismo tiempo, son que vas a requerir un ancho de banda de 30 megas, el internet es de 9 megas. Ya actualmente, digamos, ¿qué está pasando? Ya se tiene un equipo de realidad virtual, ya se va a tener una tele de 8K, de 4K, entonces los anchos de banda que se van ocupando ya en casas o en empresas grandes, pues se va requiriendo un ancho de banda mayor, ¿correcto? Y, digamos, estamos hablando del video que se va teniendo. Muchas veces nuestro decodificador que tenemos para video lo conectamos por medio del Wi-Fi o lo conectamos por cable. Entonces, el cable que vamos teniendo nos ayuda mucho, ¿no? Pero cuando ya queremos mover los dispositivos alejados del decodificador, pues va aumentando y nos va a exigir en la parte de Wi-Fi tener esa mayor conectividad. ¿Sí? Entonces, actualmente, digamos, hemos visto que los sistemas de Wi-Fi han sido una solución para todos estos problemas. Digamos, en muchas empresas se está dando ese valor y se está impulsando este mercado a futuro, ¿correcto? Normalmente ahora, ¿qué significa? Que nosotros teníamos solamente un dispositivo, un home gateway, como le llamamos, que puede ser un modem o una ONT. Entonces, ahora ya se agarra y se está instalando lo que es un sistema Wi-Fi Mesh o Maya, como se le conoce. Entonces, esto ha ido implementándose en las redes para empezar a, digamos, para los operadores, estar vendiendo este producto y tener esa cobertura de Wi-Fi. Entonces, ha ido aumentando y darle valor a nuestra red. Y en los hogares, al final de cuentas, es ir impulsando la mejora de una Wi-Fi en el hogar realmente. ¿Correcto? Entonces, el Wi-Fi Mesh de ZTE proporciona una Wi-Fi manejable para todo el hogar. ¿Qué significa esto? Que nosotros como ZTE hemos estado trabajando muy fuerte en proveer productos. Estamos ocupando este Wi-Fi, ya productos con Wi-Fi Mesh, para poder proveer toda la cobertura en el hogar y al final que también este Wi-Fi ustedes lo puedan manejar muy fácilmente. ¿Correcto? Entonces, actualmente con lo que estamos trabajando, digamos, como un resumen de nuestro Wi-Fi,
sobre la red que se tiene, digamos que ayudamos a los operadores a monetizar ese Wi-Fi, digamos, a ofrecer este servicio. Realmente se provee un equipo que va a permitir conectarse y encenderse y que sea autoinstalado por el usuario. Digamos que se configura automáticamente y se sincronice, ¿correcto? Otra de las ventajas que va a tener el producto va a tener ya habilitado lo que es el cambio de banda o el roaming inteligente. Muchos han hablado que se habla mucho del band steering. Este band steering significa que digamos, tú te vas a poder acceder a la banda de Wi-Fi en la banda de 2.4. Y si el mismo dispositivo detecta que la banda de 5 gigas tiene una mejor señal, va a indicarle a tu dispositivo que se cambie a la banda de 5 gigas para que esté trabajando y tenga mayor velocidad. Si en algún momento esta banda de 5 gigas tiene, digamos, ruido, interferencia, el equipo va a decirle al dispositivo, ahora cámbiate a la banda de 2.4. Entonces son esos cambios que se van a ir haciendo para ir mejorando el Wi-Fi y el roaming inteligente. Si tienes varios dispositivos, nada más con que te loguees a uno y tú estés en toda la casa y cada vez te conectes en cada cuarto a un dispositivo diferente, automáticamente te vas a estar logueando y no te tienes que cambiar de red usando el teléfono. Entonces, esa es una de las mejoras que se van haciendo, que se tienen con el Wi-Fi Mesh, ¿correcto? Ahora, lo que ya se está haciendo es crear una red. Si nos damos cuenta, tenemos en el hogar, vamos a tener el Home Gateway conectados con otros extensores. Entonces, estos extensores, pues esta red puede ser de múltiples saltos, puede ser una topología en estrella, una topología en el árbol. Entonces, nos va a permitir tener esas múltiples topologías y al igual, si tenemos una falla en un dispositivo, la misma red va a entrar en una autorreparación. ¿Para qué? Para seguir conectando la malla y seguir teniendo servicios de los usuarios, ¿correcto? Y otro de los puntos importantes es tener una gestión fácil, ¿sí? Hablamos de una gestión fácil que el usuario desde que se puede loguear a la GUI o digamos al equipo directamente usando un explorador o directamente usando una aplicación, ¿sí? Y hay otras formas más avanzadas que es donde se puede usar un ACS, digamos, para acceder y ocupando el stun para tener una gestión remota. Correcto, entonces digamos son ventajas que ya se van teniendo con este Wi-Fi Mesh, donde tú vas a poder hacer tu red en tu casa, tú vas a tener un equipo y vas a poder colocar tus extensores, dependiendo cuántos necesites. Entonces, lo que se busca es ya tener una autoconfiguración del mismo equipo. Lo que hablábamos, ¿no? Aquí ya un poco resumidos o ya separando estos puntos, digamos, al final lo que buscamos es de que los equipos se conecten y una vez que se conecten los mismos equipos, se hagan una configuración automática, que ustedes como usuarios tengan que hacer una operación mínima y automáticamente también cuando se cambia la configuración o que un equipo se cayó, se haga una sincronización automática y se hagan los cambios adecuados dentro de ellos. Entonces, siempre tengamos una red Wi-Fi en nuestro hogar, es lo que se busca. Lo que les comentaba, el band steering o el cambio de banda, ¿correcto? Entonces, el rendimiento o la experiencia se va optimizando. Entonces, al final lo que comentábamos, ¿no? El dispositivo, digamos, está conectado en una banda y el mismo dispositivo va a analizar qué tan buena es esta banda y si no, le va a pedir que se cambie a la otra banda, a la banda de 5 gigas para tener una mejor cobertura. Entonces, este cambio de banda ya se ejecuta por el mismo dispositivo. Entonces, al final lo que está dando al cliente es una mejor calidad y así está analizando que no existan interferencias y que te dé al final es darte una mejor experiencia, ¿no? Y una mejor calidad en ese servicio. Entonces, al final, si nos damos cuenta, ya estamos ocupando las dos bandas de los dispositivos, la banda de 2.4 y la banda de 5 gigas, y ya tienen su propio gestor para estar monitoreando cuál es la mejor banda y que siempre se te esté dando esa mejor experiencia. El Smart Roaming, lo que les comentaba, ¿no? Un rendimiento y experiencia optimizados. Vamos a tener varios dispositivos, ¿sí? Si nosotros pensábamos en una malla mesh, si la pensamos es tener el dispositivo principal en la sala y, digamos, si ustedes tienen un hogar con varios cuartos, recámaras,
bibliotecas, digamos, en cada uno de estos puntos van a colocar un otro access point o un extensor de Wi-Fi. Entonces, cuando ustedes caminen en toda la casa, su teléfono móvil se va a estar conectando a los equipos donde reciban mayor señal para, en este caso, no quedarse sin señal. Digamos, si yo me logué a la Wi-Fi de la sala y voy hacia la recámara, pues al final de cuentas el dispositivo va a detectar la red de la recámara y automáticamente va a hacer ese cambio y uno no va a tener que estarse logueando, ¿correcto? Entonces es una de las ventajas que se le va diciendo al cliente, digamos, hacer ese roaming inteligente, ¿sí? Otro punto importante es la configuración de múltiples saltos y recuperación. Lo que les comentaba en un inicio, vamos con una red Wi-Fi Mesh, vamos a poder hacer topologías de árbol, topologías en cascada y al final, como son dispositivos Wi-Fi, vamos a poderlos hacer a través del cable de Ethernet o por la parte inalámbrica. ¿Correcto? Entonces ya vamos a poder proveer una cobertura amplia de Wi-Fi. Y si en algún momento un equipo se apaga, digamos, al final de cuentas, la red va a ser capaz de autoconfigurarse nuevamente y hacer esa reconexión a ese equipo que quedó fuera de la red. Entonces, es lo que se va a ir buscando, digamos, que se tenga esa autorrecuperación y que te puedan soportar múltiples topologías, ya sea de estrella o de árbol. ¿Sí? En el ejemplo ahí vemos que me regreso a uno, digamos, si se dan cuenta en el centro donde está mi mouse está conectado a un equipo. Si se pierde ese enlace, automáticamente el equipo va a buscar otro dispositivo para conectarse. ¿Sí? Y lo que comentábamos, ¿no? También un punto muy importante es tener la gestión, una gestión fácil, más que nada porque si nosotros algunos somos operadores, muchas veces vamos a estar monitoreando la red, muchas veces nos están hablando para ver problemas de la red del Wi-Fi, entonces por eso es que hablamos de una gestión fácil. Si se tiene un ACS, se va a poder obtener una gestión remota ocupando protocolos como TR069 o TR111. Entonces, aquí uno ya se puede conectar a los dispositivos y podemos administrar todos estos extensores, ¿correcto? Ya existen también plataformas de cloud de terceros que pueden hacer estando este monitoreo, pueden estar monitoreando lo que son las redes, hacer cambios en la red de Wi-Fi del suscriptor, hacer diagnósticos, que era uno de los puntos, ¿correcto? Y del lado de usuario, lo que comentábamos, ¿no? A través de una aplicación o a través de la interfaz gráfica de los equipos, podemos estar monitoreando, podemos entrar a ver cómo es la topología de la red doméstica y así también identificar posibles cuellos de botella, cambiar el nombre del Wi-Fi o como le llamamos el SSID y la contraseña, la potencia, entonces todo poder control de padres, entonces, y hacer instalaciones, ¿no? De nuevos access points. Entonces, todo eso se puede ir haciendo muy fácilmente. ¿Correcto? Entonces, una de las ventajas que se tiene del roaming, actualmente somos líderes, el roaming que estamos viendo ya actualmente de todas las que se puede hacer es de 10 milisegundos. Actualmente ya somos líderes y estamos viendo de esa transferencia. Digamos, anteriormente, digamos, de una forma tradicional donde ustedes colocan varios access points, digamos, el tiempo de roaming es de más de un segundo, ¿sí? El Wi-Fi de ZT con el protocolo 802.11kb, digamos, ese roaming que teníamos era de 20 milisegundos hasta 500 milisegundos. Actualmente ya surgió un nuevo protocolo que hemos estado trabajando y los tiempos del roaming es de 10 milisegundos a 30 milisegundos. Entonces, lo que buscamos es que el cliente ya no vea ese cambio del roaming, ¿no? Cuando tú te estás cambiando de un access point a otro, que se tenga esa cobertura. Entonces, digamos, estos cambios de roaming ya son muy rápidos, ¿sí? Realmente ya no los notas tú como usuarios porque hablamos de milisegundos. ¿Correcto? Ahora, una de las ventajas que se tiene del Wi-Fi Mesh es actualmente que se está trabajando es que el CPE viene siendo un controlador. Actualmente con otros proveedores, digamos, una topología del hogar se tiene que vamos a tener tu modem o tu ONT y tú ya le pondrías que conectar un access point, que en este caso este access point sería el controlador o el agente
y ya los diferentes dispositivos que tú ya vayas poniendo serían otros access point y se vuelven agentes, ¿correcto? Ya actualmente ZT ha estado trabajando muy fuerte y ya las ONTs que se tienen ya se vuelven también controladores y agentes. Digamos, ya controlador ya se encarga de hacer ese control de toda la red. Entonces ya no tienes que colocar un access point adicional, sino ya la ONT va empezando a trabajar, toma ese papel de controlador y ya te puedes tú colocar diferentes agentes. Entonces, actualmente ya reducimos un dispositivo en el hogar. Digamos que no se tiene que colocar un controlador. En muchos lados lo que ponían la ONT, apagaban el Wi-Fi y ahí mismo colocaban el access point como un controlador. Pero entonces, actualmente ZT ya hace esa inclusión de esa tarea de controlador dentro de las propias ONTs, digamos. Es una parte de lo que hemos estado trabajando todos estos años. ¿Sí? Y adicional a lo que les comentaba hace rato, ¿no? Se busca que ya se tenga un ahorro en los gastos operativos. Digamos, cuando se tiene una red normal, digamos, solo gestión basada en aplicaciones y sin gestión remota, bueno, se tiene un tipo de red. Pero ahora, muchas veces otros proveedores te dan un servicio en la nube, pero hay que estar pagando la licencia, ¿correcto? Y actualmente ya con el Wi-Fi de ZT Mesh, digamos, si se tiene un ACS de otro proveedor que te esté gestionando diferentes equipos, estos access points se pueden integrar a ese ACS muy fácilmente y solamente se requiere una tarifa de extensión. Digamos, en esa parte, pues es muy benéfico para los operadores. ¿Por qué? Porque ya tienen los ACS o van teniendo esas herramientas, entonces es muy fácil aplicar, agregar nuevos dispositivos a estos ACS. ¿Correcto? Entonces esto ya viene siendo un ahorro a la hora de estar gestionando tus dispositivos, realmente para poder dar esa gestión que se va teniendo a la hora de dar soporte, ¿no? Entonces, tú ya lo vas integrando a la red, tus diferentes dispositivos, estás proveyendo un servicio de soporte. Cuando un usuario te va a marcar, puedes acceder por medio del ACS y adicionalmente, bueno, no tienes que hacer un pago como muchas veces que se requiere una plataforma nada más especializada para ese producto, sino el ACS te permite controlar diferentes productos, ¿no? Desde las ONTs, modem, set-top box, digamos. Entonces al final los access point también se pueden controlar desde el ACS y al final nada más se requiere una extensión en la tarifa, ¿sí? O comprar nuevas licencias, nada más. Entonces, actualmente ZT, nosotros que hemos estado trabajando, no es un estándar que nosotros hayamos desarrollado, sino nosotros estamos basándonos en el Wi-Fi Alliance de EasyMesh. Digamos, estamos certificados, nuestros productos están certificados por toda esta base que se llama Wi-Fi Alliance Multi-AP. Entonces, realmente, dentro de estas especificaciones técnicas, se platica mucho de lo que es el plug and play, de conecta y prende, nada más. El estar gestionándolo remotamente, localmente, haciendo una configuración de diferentes topologías, agregar lo que es el band steering, el smart roaming, todo esto se va integrando en este Wi-Fi Alliance y ZT lo está cumpliendo, ¿correcto? Entonces podemos decir que nuestros productos están certificados, digamos, desde las ONTs, que actualmente estamos trabajando aquí con DaisyTech, digamos, las ONTs que ya se ofrecen, digamos, están certificadas. Los access point de Wi-Fi 5, de Wi-Fi 6 también ya se están certificados, o hasta las nuevas tecnologías de ONT de GPON, de XGS-PON, también ya se tiene ese certificado EasyMesh. Entonces, de los productos que actualmente estamos trabajando y con DaisyTech, que estamos distribuyéndolos, digamos, se tiene lo que es el access point de Wi-Fi 5, como es el Z1200 o el access point de E1200, digamos, si nos damos cuenta, estos son access point de Wi-Fi 5. Uno, si nos damos cuenta, es una cajita nada más, no trae antenas externas, sino ya las trae internas, entonces al final es un diseño minimalista. El otro, el E1200, ya es un diseño más clásico. Si nos damos cuenta, traen las antenas de forma externa, ¿correcto? Son Wi-Fi 5 y, digamos, son de 2x2, ¿correcto? Aquí al final es, digamos, de lo que se busca es al final darle al mercado diferentes opciones que ellos puedan escoger. Los siguientes dos access point, que es el Z1320 o el E1320, esos son access point de Wi-Fi 6, ¿correcto? Entonces, estos que estamos viendo, digamos, el throughput que pueden alcanzar son hasta 3000 megabits por segundo, 3 gigas como hablamos.
Entonces, si nos damos cuenta, el Z1320 igual es como una torrecita, digamos, buscando ese diseño minimalista. Y el E1320 vemos que es un diseño más tradicional con las antenas externas. Aquí a muchos usuarios les gusta que traigan las antenas de forma externa. ¿Por qué? Porque las pueden estar manipulando, direccionándolas hacia un punto, ¿correcto? Y con antenas externas siempre se va a tener hasta un dB más de ganancia, ¿correcto? Y manejamos otro que es todavía mucho más avanzado, que es el E3330, que es un access point, pero en este caso la banda de 5 gigas es de 4x4, ¿correcto? Entonces, esto te permite tener una mayor capacidad en la banda de Wi-Fi. Entonces, aquí les queremos mostrar que todos estos access point están trabajando en la parte de Wi-Fi Mesh, que nos ayudan a hacer esa cobertura amplia para las redes del hogar. Entonces, aquí cuando tengan una necesidad, con gusto, háblenos, platíquenos y podemos platicar con estos productos, podemos mostrarlos, ¿correcto? Entonces, esto es de acuerdo a la demanda que ustedes vayan teniendo. Lo importante es tener un amplio portafolio y que ustedes puedan escoger qué producto les conviene para ir creciendo esa red en el hogar. ¿Sí? Entonces, el Wi-Fi Mesh es la mejor solución para toda la cobertura del Wi-Fi del hogar. Digamos, lo que estamos hablando es que nos ayuda a mejorar ese Wi-Fi en el hogar, lo que les comentaba, ¿no? Ya actualmente lo que buscamos es conectarnos al Wi-Fi para tener diferentes servicios, ¿correcto? Entonces, del Wi-Fi 5 realmente aumentó considerablemente en comparación con el Wi-Fi 4 que se tenía, y actualmente el Wi-Fi 6 pues nos está ayudando a tener una mayor velocidades o una tasa máxima. Aquí nada más simplemente, si nos damos cuenta, son las comparaciones que se va teniendo. Llegamos con el Wi-Fi 4, lo que se tenía con unas antenas de 2x2 era, digamos, en laboratorio eran hasta 100 megabits por segundo. Ya con el Wi-Fi 5, usando antenas 4x4, digamos, podías alcanzar más de 1 giga, ¿correcto? Y ya vemos con el Wi-Fi 6, estamos viendo que se pueden alcanzar hasta 3 gigas a través del Wi-Fi. Entonces, estamos viendo que ya podemos en Wi-Fi 6 hasta transmitir lo que llamamos video en alta definición, video de 4K, sin ningún problema. ¿Correcto? Y esto es unas comparaciones o unas prácticas que nosotros como ZT hicimos. Lo que les comentaba, hemos estado trabajando muy fuerte y haciendo desarrollos. Entonces, lo que hemos estado haciendo es simulando lo que es una casa y viendo las coberturas que se tiene. ¿Qué sucedería si nosotros ocupamos una casa, digamos, en la entrada colocamos un access point? ¿Cómo serían las coberturas? Que eso fue una de las partes que dijimos, después de 2 paredes va disminuyendo la señal. Entonces, si nos damos cuenta, estamos teniendo que es una casa, las velocidades de acceso es de 1 giga y de subidas de 60 megas. Estamos ocupando un Access Point H196 Wi-Fi 5, herramientas de prueba, un iPhone 11. Entonces, estamos viendo, digamos, todos los puntos de pruebas desde la casa. Podemos simular que esta es la cocina, la sala y las recámaras son los que se ven al fondo o en la parte de arriba. Entonces, si nos damos cuenta, las mejores señales que se tienen, al final de cuentas, es en la cocina y en la sala, ¿correcto? Entonces, ahí se alcanzan velocidades arriba de 100 megas. Digamos, cercano al dispositivo se tienen hasta 600 megas muy fácilmente. Ahora, ¿qué sucede con las recámaras? Si nos damos cuenta, como ya estamos pasando más de 2 paredes, las recámaras estamos teniendo descargas de 10 megas, 16 megas, 11 megas. Entonces, si nos damos cuenta, digamos, disminuye mucho, ¿correcto? Entonces, estamos hablando que un área de 60 metros cuadrados, de 70 metros cuadrados, estamos hablando que ya se tienen 2 paredes y estamos hablando que son 7 metros de distancia. Entonces, digamos, para las salas recámaras, ahí sí para la sala, ahí sí se tiene buena cobertura, pero ya en las recámaras ya empieza a disminuir esas coberturas. Eso era en la banda de 2.4 y ahora en la banda de 5 gigas, pues va pasando lo mismo, ¿no? Las coberturas mayores se tienen en la parte de la sala y en las recámaras, que es en la parte de atrás, si nos damos cuenta, vamos disminuyendo, ¿correcto? Digamos, con el Wi-Fi 6 se podían alcanzar ahí cercanos al equipo hasta de 1 giga
las velocidades de acceso a través del Wi-Fi, ¿correcto? Y las mínimas eran de 500 megas. Ahora, si nos vamos ya a las recámaras, estamos viendo que son velocidades de 100 megas, ¿correcto? Entonces, digamos, vamos viendo que al pasar de paredes, pues disminuye bastante nuestra señal. Entonces, lo que se busca es estar poniendo, digamos, lo que les comentaba es estar incrementando la señal en la casa, en el hogar. Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo que se hace es, tenemos un controlador y colocamos un access point, digamos, casi en medio de la sala, para tener las coberturas en las recámaras. Entonces, si nos damos cuenta, en la sala cocina teníamos coberturas en Wi-Fi 6 de hasta casi 1 giga. Entonces, agregando un dispositivo adicional, si recordábamos, era prácticamente de 100 megas. Ahora ya se va incrementando hasta 400 megas. Entonces, ya estás dando esa mayor cobertura. Y también en la parte del Wi-Fi 5, ¿correcto? Si nos damos cuenta, teníamos coberturas de 100 megas, de 10 megas, y ahora se van a tener de 162 megas. Digamos, se amplía bastante las coberturas, digamos. Entonces, eran, digamos, ejercicios que hemos estado haciendo nosotros para podérselos compartir y ver que si agregamos un dispositivo, un nuevo dispositivo en la casa, pues las coberturas van aumentando, ¿no? Y aquí, pues, se está ocupando lo que es el Wi-Fi Mesh, digamos, creando una red Mesh dentro de la casa y teniendo todas las ventajas que habíamos hecho. ¿Sí? Entonces, Wi-Fi 6 de ZTE ya ha sido implementado a gran escala a nivel mundial. Digamos, en todo el mundo hemos estado trabajando. Aquí en México con los grandes operadores se está trabajando como es un Easy, un Megacable, en Claro, que es en Sudamérica, que se está en Antel. Entonces se trabaja con una ONT y una Access Point, lo que les comentábamos. Actualmente en ONT ya podemos integrar lo que es un controlador. Y en China, pues somos una empresa china, entonces ahí hemos estado trabajando muy fuerte con estos operadores como es China Telecom, China Mobile y China Unicom, que son los 3 grandes operadores allá. Con ellos hemos estado trabajando Access Point con Access Point o ONTs. ¿Correcto? Entonces nuestra cobertura o este producto ya se ha ido implementando muy fuerte. ¿Sí? Digamos, uno de los aspectos importantes que queríamos compartir es de Vitel. Digamos, en este mercado, digamos, en Surcorea, que se está trabajando, digamos, el aumento ha sido bastante. Digamos, se han estado poniendo, digamos, estos equipos, digamos, una ONT con un agente. Entonces, lo que hizo Vitel fue tratar de monetizar todo esto y, digamos, empieza ya a agregar paquetes en lo que va ofreciendo. Digamos, ofrece su servicio de internet y también agrega lo que son Access Point gratis, o sea, va haciendo su business case para ir agregando nuevos dispositivos y se puedan ir trabajando. ¿Correcto? Entonces, aquí, digamos, cuando empezó a colocar, digamos, ya los Access Point dentro de sus paquetes, el ARPU de crecimiento fue un 40%. Entonces, digamos, ha atraído más de 200,000 usuarios Mesh en 1 año y medio. ¿Sí? Entonces, en sus paquetes, como podemos ver, lo que se ha buscado es, te doy el servicio de internet y también si te agrego diferentes access point, entonces te los puedo rentar o te los puedo vender, dependiendo cómo sea el business case que queramos ofrecer, y es lo que se está haciendo, ¿no? Ir agregándose, te doy mayores velocidades y entonces al final es proveer una mayor cobertura dentro de un hogar grande. ¿Correcto? Entonces, digamos, ya se hacen diferentes paquetes para ver las velocidades que tú le quieres ofrecer a tus diferentes clientes. ¿Correcto? Igual, otros escenarios que se han estado haciendo, digamos, un edificio independiente o una casa, digamos lo que comentábamos, ¿no? Se coloca una ONT, 1 o 2 access point para tener una cobertura en toda la casa. Si se tiene un pequeño restaurante, igual una ONT, 3 o más access point para tener una cobertura en todos estos pequeños restaurantes o en los cafés, ¿no? Entonces, se van teniendo, digamos, vas proveyendo una mayor cobertura, los usuarios van a tener una baja latencia y al final un mayor rendimiento. Entonces, digamos, estos son escenarios típicos que se han estado implementando ya en Vitel, en otros países,
Entonces, al final es compartirlos con ustedes para que vean cómo se está trabajando esta tecnología y al final es cómo proveer diferentes servicios a nuestros usuarios, digamos, a nuestros clientes residenciales que tienen una casa o algunos clientes empresariales con sus pequeños restaurantes o con sus cafés, ¿no? Proveer ese Wi-Fi en estos negocios. Entonces, como podemos ver, al final el Wi-Fi ZT el Wi-Fi Mesh de ZT nos ayuda a cubrir todas esas expectativas. Entonces, como resumen, al final lo que buscamos es que el cliente tenga una satisfacción, proveer una mayor cobertura de Wi-Fi en la casa, que los dispositivos sean autoinstalables, tengan optimización en el rendimiento. Estamos buscando la reducción de CAPEX y OPEX, lo que les comentaba, ¿no? Ya igual con las ONTs ya se pueden utilizar como controlador, ya no se requiere nada más solamente el access point, digamos, ya se tiene un aprovisionamiento sin contacto, que hablábamos un zero touch. Actualmente la gestión remota que se puede tener si se tiene una CS, entonces al final es buscar monetizar el Wi-Fi, ¿correcto? O sea, ya no solamente proveer el servicio de internet al hogar, sino proveer ya también irnos más allá dentro de la casa, proveer esa red que los clientes puedan extender su red de Wi-Fi y nosotros al final es ir monetizando, ¿no? Y al final lo que buscamos nosotros es tener una mayor competitividad en el mercado, ¿no? Que ustedes como operadores tengan un diferenciador clave y puedan ir ganando lo que son mayores clientes. ¿Correcto? Entonces prácticamente es parte de mi presentación. No sé si tengan dudas, preguntas. Mario, muchas gracias. Como siempre, muy claro, muy concreto. Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna limitante para el uso de este sistema? ¿Hay que hacer alguna adecuación especial en la red? ¿Cuál sería una limitante que pudiera existir? Realmente no se tiene, digamos, tú como usuario puedes, siempre lo que te ofrecen es una ONT o un modem, ¿correcto? Y estos modem lo que siempre traen son puertos Ethernet. Entonces lo que se busca con los access point es conectarnos a ese puerto Ethernet, o sea que tengamos salida de internet y ya con eso podemos extender nuestra red, ¿correcto? Entonces al final es que tengas puertos disponibles en tu modem o en tu ONT para conectar el access point controller y puedas extender tu red si tú tienes ya un internet en tu casa y quieres hacer esta extensión, ¿correcto? Pero sería Excelente. la única limitante. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, tenemos aquí algunos comentarios. Nos saluda Rogelio Isaac Valderrama desde Perú, desde Lima, Perú. Muchas gracias. Eh, Ariel Popper nos comparte su correo electrónico, le agradecemos mucho. Ariel, todos los datos que nos comparten los vamos a hacer llegar a Daisitec y a ZTE para que se puedan contactar de manera directa. Nelson Omar Pineda de la Universidad Autónoma de Querétaro, buenos días, nos comparte su correo, muchas gracias. José Cruz Moreira Galván también nos lo comparte. Tenemos por aquí, me interesa la presentación, Abraham de OneFiber, con mucho gusto se los hacemos llegar. Buen día, Sergi Javier Delgado, Licea de la Universidad Tecnológica de Querétaro, muchas gracias. Marcos Salazar de CityNet también nos comparte sus datos. Juan Cortina Contreras nos dice, esa es una muy buena idea. Agustín nos comparte sus datos, nos solicita la presentación con mucho gusto. Nelson Omar Pineda de la Universidad Autónoma de Querétaro nos dice, hola, buenos días, agradezco mucho el conocimiento que nos comparten. Ahora con una duda, en sus diversas pruebas, ¿cuál es el porcentaje de un handover o roaming exitoso manteniendo actividades de videocolaboración o como mínimo voz sobre IP? Adelante, Sí, Mario. no, aquí sí esta información sí la tendría que solicitar ya en específico porque ya son datos más técnicos. Ok, Entonces, déjeme, digamos, al final completar la presentación con esa información, digamos, un poco más detallada con Hanovers de la parte del roaming
para poderlos compartir. No le veo Vale. ningún tema, pero sí tendría que solicitarnos a nuestro laboratorio que hacen las pruebas, digamos, con esos resultados más a detalle. Excelente. Nelson, con el dato que nos compartiste de contacto, se pondrán en contacto contigo la gente de ZT, nuestros colegas de ZT y de Daisitec para darte una respuesta. Raúl Leiva Contreras dice, ¿cómo se puede adquirir su producto? Si nos compartes tus datos, Raúl, con mucho gusto los hacemos llegar a Daisitec para que se pongan en contacto contigo. Rogelio Isaac Valderrama, excelente presentación, gracias, muchas gracias por el comentario. Abraham de One Fiber, en cuanto a seguridad, ¿qué impide el robo de señal desde alguna casa alterna a la mía? Normalmente, digamos, lo que digamos, de seguridad, uno como usuario, digamos, lo primero es muchas veces que si te pides colocar una contraseña, digamos, que sea robusta, ¿correcto? Normalmente colocamos muchas veces las contraseñas bien fáciles y digamos, lo que siempre se solicita es que tus contraseñas, digamos, tengan una letra mayúscula, que coloques símbolos adicionales, ¿no? Esa es una parte. Digamos, ¿por qué? Porque sabemos que en el mercado hay softwares que te empiezan a analizar la red y que te empiezan a desencriptar, digamos, los passwords, digamos, pero se lleva mucho tiempo. Ahora, esa es una parte, poner una contraseña robusta, ¿correcto? Y larga. Y adicional, dentro de los equipos, también tú puedes colocarle lo que son listas blancas y listas negras, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Que tú puedes tener una mayor gestión de tus dispositivos y nada más colocar dispositivos físicos. Si tú sabes qué dispositivo tienes, vas a poder saber qué Mac, entonces tú puedes agregar a esa lista blanca ese dispositivo, ¿correcto? Y tú ya puedes crear listas negras de que otros dispositivos pues al final vayan a la lista negra y no se puedan loguear a la red. Entonces, digamos, se van aumentando las seguridades, pero hay que tener mayor gestión de esta red. Muy bien, muchas gracias. Roberto Narváez nos dice, buen día, gracias por la invitación. Julio Robles, gracias, excelente presentación. José Luis Soto, ¿qué limitante hay entre el Wi-Fi Mesh y el Access Point? El Wi-Fi Mesh, digamos, los Access Point de ZT vienen con el Wi-Fi Mesh, ¿correcto? Entonces, ya actualmente se están distribuyendo todos los Access Point, ya vienen, digamos, traen ese, digamos, le llamábamos esa configuración o esa tecnología ya integrada, que al final es lo que hablamos. Un Wi-Fi Mesh, digamos, al final es un software que ya viene incluido en los Access Point. Entonces, actualmente no tienen limitantes, digamos, se tienen que trabajar, digamos, el Easy Mesh de ZT, bueno, la limitante es que tiene que trabajar con el Easy Mesh de ZT. Actualmente ya se están haciendo pruebas de interoperabilidad, pero hay que ver, digamos, los dispositivos, hacer pruebas con qué dispositivos, pero, digamos, nosotros, al final de cuentas, como estamos cumpliendo el estándar, digamos, se tiene esa interoperabilidad con otros dispositivos. Entonces, ahorita sí, como en general, no se tienen limitantes, ¿correcto? Entonces, las limitantes que podríamos hablar es velocidades, ¿correcto? Y velocidades es la velocidad que tú estás recibiendo en tu casa de internet para que toda esa velocidad, digamos, la puedas distribuir en toda la casa. Si tú ya tienes un internet de una señal muy baja, al final de cuentas, ese internet te va a afectar cuando tú ya crees tu red mesh. Entonces, esa podría ser una limitante, que al final tú recibas un internet muy bajo. Entonces, al final, lo que se está teniendo es un cuello de botella, pero en ese punto de salida de internet de toda la red de la casa. Ese sería una limitante, realmente. Muy bien, muchas gracias. Fernando Rangel nos dice, buen día, gracias por compartir el conocimiento. Podrán mandarme la presentación, nos da sus datos, con mucho gusto. También me gustaría tener la presentación, nos dice Juan Cortina Contreras, y saber cómo puedo obtener sus productos desde OLT hasta Mesh. Con mucho gusto en el correo que nos enviaste, se lo haremos llegar a Daisitec para que se pongan en contacto contigo y te manden la información correspondiente. José Cruz nos dice, para escuelas donde el número de usuarios es mayor, ¿qué equipos recomiendan?
Ahí en escuelas sí se tendría que hacer un análisis más profundo, más que nada, ¿por qué? Porque, digamos, o realmente lo que se tendría que hacer, digamos, son los access point, pero muchas veces por las distancias se tienen que hacer cableados con cable Ethernet, digamos, el backbone se va haciendo con cableado. ¿Por qué? Porque tú puedes poner el enlace inalámbrico, pero muchas veces como empiezas a saturar el canal con el tráfico, entonces empiezas a perder esa señal. Entonces, al final, digamos, estos access points se pueden ocupar en escuelas. La recomendación es hacerlos a través de cableado. ¿Para qué? Para el Wi-Fi dejarlo simplemente para los usuarios. Recordemos que los SSIDs que se soportan son hasta 32 suscriptores y se tiene normalmente lo que son 4 SSIDs, ¿correcto? Entonces pueden funcionar correctamente, pero bueno, al final hay que ir viendo las áreas de cobertura que se vayan teniendo por la saturación, ¿no? Porque muchas veces en un salón de clases, desde que se pueden tener 10 alumnos hasta que se pueden tener 40 alumnos, ¿no? Entonces, si ya empiezan a haber 40 alumnos, entonces ya hay que ir teniendo, pero al final los access points sin ningún problema se pueden ocupar en las escuelas. Excelente, muchas gracias. Raúl Leiva nos comparte su número celular, muchas gracias. Julio Robles, me pueden compartir la presentación, nos deja su correo. Muchas gracias. Abraham Contreras nos pregunta, ¿tiene una herramienta de monitoreo o aplicación para administrar el tráfico de los diferentes dispositivos, servicios? Perdón, si pueden apagar su micrófono, por favor. Dice Abraham Contreras, ¿tienen una herramienta de monitoreo o aplicación para administrar el tráfico de los diferentes dispositivos o servicios dentro de la mesh de la casa o oficina? El mesh tiene su propia aplicación, digamos, lo puedes descargar en un teléfono, digamos, el de ZT. Tenemos esa ventaja de que, digamos, ya se está liberando para aquí a México ese pequeño software, donde tú ya, digamos, lo que haces es tomar viene con un QR, tomas ese QR, descargas la aplicación y tienes la gestión de ese dispositivo, ¿correcto? Entonces lo puedes estar monitoreando desde esa manera, pero ya para un operador se tienen herramientas más avanzadas. Entonces, digamos, ZT maneja uno que es para monitorear, digamos, la red de Wi-Fi. Ese sí se tiene, pero el ACS que comentábamos, ese sí viene siendo de otros de tercero, ¿correcto? Pero, bueno, sí hay en el mercado software y ZT tiene ese, digamos, para instalarlo en la aplicación del teléfono celular, para hacer la gestión de forma local prácticamente. Excelente, muy bien, muchas gracias, Mario. José Luis Soto nos dice, gracias, muy clara la explicación. Ariel Popper, yo también aguardo la información y si tienen el link de la charla para verla, pues se me desconectó. Sin problema, Ariel, la grabación del taller estará disponible en el canal de YouTube del organismo de Promptel a partir de la siguiente semana. Normalmente los talleres se suben al canal una semana posterior a la realización del taller. Y Raúl Leiva nos deja su correo y para enviarle los productos y precios, por favor. A Abraham Contreras, muchas gracias. Ariel Popper, muchas gracias. Y bueno, parece que es el último comentario. Pues yo quiero agradecer nuevamente a Mario, a nuestros colegas de Gitec y de ZTE por el apoyo en participar en estos eventos, en donde nos hacen favor de compartirnos sus conocimientos, su experiencia, las vivencias que han tenido en proyectos y toda esta información que es muy importante y muy útil para nuestros operadores, para los desarrolladores, los ISPs, y que pues, nos compartan. Esto es muy, muy importante para la realización de estos talleres. Tenemos también por aquí, está Flor Villafranco. Adelante, Flor, por favor.
Gracias, Daniel, qué amable. Muchas gracias a todos por participar en esta reunión. Espero que este material haya sido de utilidad, yo sé que sí. Y nada más como comentario, aparte de que estuvo excelente la presentación de Mario, quiero comentarles que aquí en Daisy Tech tenemos todos los productos de entrega inmediata. En un momento más les haré llegar la presentación a algunos y también mi correo para que puedan pedir si gustan cotizaciones, y también quiero comentarles que podemos apoyarlos con dimensionamiento de proyectos. ZTE y DaisyTech hacemos todo este tipo de cosas para que ustedes puedan cerrar sus proyectos más rápidamente. Les voy a dejar mi correo aquí en el chat por si necesitan algo adicional, y si no, con mucho gusto con Luis Daniel, que nos está apoyando también por parte de Promptel. Y bueno, soy PM de la marca ZTE y bueno, pues muchísimas gracias, solamente ese comentario. También contamos con equipo demo para proyectos. Gracias, Luis Daniel, qué amable. Al contrario, gracias a ti, Flor. Muchas gracias a nuestros colegas nuevamente de Daisy Tech y de ZTE.